Gracias por su fiel sintonía aquí en Despierta RD. Vamos a conversar con un importante y destacado abogado del país. Él es Valentín Medrano, con quien trataremos la sentencia del caso Odebrecht. Así que muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos y bienvenido días. a Despierta RD. Sí, yo me preguntaba, ¿y qué es lo que pasa en Despierta RD? Algo ocurre, hay amigos míos todos, gente de uno, y Sí. sin embargo como que no se producen las invitaciones. Y casos pasan, casos vienen. Y lo tienen al margen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Hay que hablar con Dayana, ¿eh? Con Dayanara. Dayanara. Doctor, esta mañana hablábamos del caso precisamente Odebrecht que nos ocupa y uno presentaba diferentes aristas y yo me preguntaba y le preguntaba a la población muchas cosas que no se entienden. Para poner ejemplo, condenan a Ángel Rondón a 8 años por soborno y no hay sobornados, pero sin embargo tampoco va a la cárcel. Se condena a Víctor Díaz Rúa a 5 años por enriquecimiento ilícito y no por el caso de Brecht. Y no por soborno en específico. Y no por soborno específicamente. Esa parte ahí no sé. Y el Ministerio Público, con un expediente que sabía que era un nati muerto, dice y anuncia que va a apelar la sentencia. ¿Cómo conjugar este entendimiento, cosas que la gente no comprende? Bueno, yo quiero reiterar que apelo a la sensatez de las cabezas del Ministerio Público, porque son cabezas bien, pero bien amuebladas, personas con un conocimiento científico del derecho, que yo creo que tienen que dar el salto ya y decirle a la población, porque también son referentes. Cuando el Ministerio Público ahora mismo dice que nadie va a poner en duda, por ejemplo, que la magistrada Jenny Berenice retire una acusación, el magistrado Wilson Camacho o la magistrada Miriam Germán. Entonces, a veces yo creo que se envían mensajes negativos. La obcecación por la persecución de un proceso que usted inteligentemente analizándolo en una mesa como aquí, como este confortable aire acondicionado, le dice a usted que eso no tiene futuro desde el punto de vista procesal. Entonces, mantener expectante a la población en un vilo innecesario, yo creo que no le hace bien al sistema de derecho y al derecho en términos generales. Porque a la gente hay que decirle las cosas como son. Yo recuerdo el caso Marley Martínez, que 20 años, que 30 años. Recuerdo también asumir una posición desde el punto de vista estrictamente científico, legal, en el sentido de abrazar la ley, el dictado de la ley y decir, bueno, pues si usted conjuga todo lo que dice la norma y lo pone, lo pasa por el tamiz de los hechos imputados, a usted lo más que va a poder lograr son 2 años. Fíjate que la presión mediática logró que en primera instancia un tribunal colegiado dictara sentencia por encima de lo que establecía la norma, 5 años. Y la Corte de Apelación lo que hizo fue resolver y ajustar al dictado de la ley justamente el desaguisado que producía esa normativa, perdón, esa sentencia. ¿Prosperará esto en apelación cuando se lleve ese caso? Pero cuando apelo a la sensatez es para que no se intente recurrir la sentencia de las personas descargadas. Bueno, porque pasaría lo mismo, doctor, o sea, la gente, serían 2 condenados e igualmente 4 absueltos. Bueno, se ratificarían por lo menos las absoluciones, de eso yo estoy seguro. Por eso yo desde el principio, hermano, decía que si yo hubiese sido procurador o tuviera poder decisional en lo que respectaba al caso de Brecht, lo hubiese convertido en un acto específicamente de evasión impositiva. Y pongo a esa gente a pagar impuestos por los presuntos 92 millones de dólares que manejaron y que no declararon. Vamos a verlo como gananciales. Porque ¿qué gana el pueblo dominicano con prisión? Suponte que lo metan preso a todos. ¿Y cuál es la ganancia? Vi que una parte de la sentencia ordena decomiso de bienes. No, esa partecita como que no plugó mucho en el ánimo mío y yo voy a estar esperando, expectante, igual que el pueblo dominicano, para ver las motivaciones íntegras de la decisión, porque lo que se dio ayer fue una motivación, a grosso modo, a vuelo de pájaro, vamos a decir, para justificar el dictado de la norma. La norma exige que cuando se va a pronunciar una sentencia, uno de los jueces o los jueces que componen el tribunal deben decir las razones simplificadas, las motivaciones de por qué llegaron a esas conclusiones. Ahora,
vamos contigo. Mire, doctor, Esos, permíteme, Miguel, por favor, esos bienes hay que esperar que haya una sentencia definitiva, ¿verdad? Sí, eso es así. Para poder Por eso son buenos los acuerdos. Que en los Estados Unidos el 95, 96, 97% depende de la época, de los casos se resuelven con acuerdos. Es decir, la parte imputada se declara culpable y ya no hay que discutir subsecuentemente o esperar a futuro la realización o la determinación de la responsabilidad definitiva a través de una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada o firme para el Estado sacar los gananciales que le van a corresponder subsecuentemente. Por eso es bueno el acuerdo, que aquí no se estila tanto y que la gente a veces con los acuerdos lo que hace es que lo endemonia, lo califica de una acción, de un subterfugio desde el punto de vista procesal y no es así. ¿Te vas a decir, hermano? mire, a mí me llama mucho la atención cómo es que, doctor, en otros países sí ha habido consecuencias. Entonces, la República Dominicana es la excepción, en este caso de Brecht. Y agregarle ahí que donde funcionaba la oficina de operaciones estructuradas. No, pero usted tiene una lectura errónea de la situación, una preocupación errónea que no tiene asidero ni sustento. La ley 448 sobre soborno en la República Dominicana establece un máximo de 10 años. Si usted a 10 años le resta 2, estamos en 8. Pero y si usted toma en consideración lo que establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, que habla de las condiciones de las personas, tomar en consideración de forma específica las condiciones educativas, formativas, familiares, laborales, el histórico de una persona al momento de dictar sentencia, usted tiene un péndulo que va de 3 años a 10. Si usted le aplica 3 años, usted está dentro de la norma. Si le aplica 10 por igual. Pero como usted tiene una situación pendular en términos sancionatorios, el que usted aplique 8 todavía es una pena grave. Pero yo lo digo en el entendido de que usted dice que usted entendía como jurista que este caso no iba a trascender mucho. Bueno, no trascendió. Exacto. Entonces, ¿por qué en otros países trasciende donde la empresa admitió haber pagado soborno en otros países que sí hubo condena, incluso hasta muerto hubo, y aquí en la República Dominicana no? Te lo voy a poner fácil. Si aquí una persona comete asesinato, es condenado a 30 años. Si en Estados Unidos comete asesinato, es condenado posiblemente a la pena de muerte. Son legislaciones, límites legales. Nosotros tenemos un procedimiento penal y tenemos límites en sancionatorios, que dicho sea de paso, lo de nosotros son más justos. Porque fíjate lo que ha ocurrido en los lugares donde tú dices que ha habido consecuencias. Las consecuencias después se han revertido en favor del imputado. O sea, se ha determinado que lo que ha habido es un populismo penal que ha llevado a exacerbar el sistema y a ver como culpables personas, a llevarlo, meter a todo el mundo en el bote y al final nada de nada. Porque fíjate lo que ocurrió aquí. Señores, el señor Andrés Bautista, expresidente del Senado, como dijeron las juezas en la parte dispositiva, bueno, ya la parte argumentativa de lo que tiene que ver con la fundamentación futura, un adelanto, decían que este señor ni siquiera fue senador al momento de la aprobación de los acuerdos, que votó en contra, que no estuvo presente en una de las discusiones en las que se produjeron los presuntos actos ilícitos. ¿Cómo tú a una persona así le puedes retener responsabilidad penal? ¿Cómo tú puedes condenarlo y dormir al otro día? O sea, ¿cómo tú puedes a una persona que a sabiendas no ha ajustado su conducta a una norma proscriptiva, una persona absoluta y totalmente inocente, traerlo de los moños para aplicarle una sanción porque el pueblo quiere sangre? El juez tiene que ir en contramayoría. La labor del juez es ver los hechos y ajustarlos al derecho y conforme a ello dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué procedería en una segunda etapa entonces Exacto, ahí va mi pregunta. Odebrecht? ¿Y qué pasaría con estos mismos imputados en caso de que haya un famoso Odebrecht 2.0? No, mira, eso es, ¿cómo te lo puedo explicar? A veces es una emoción. Doctor, dígalo, que este país no hay justicia, acá hay impunidad. No, todo lo contrario, esa es una sentencia de justicia. Bueno, El problema, óigame, esa es una sentencia, no, es todo lo contrario. Es que la gente, óyeme, si vamos a ir al Coliseo Romano y a descapitar a personas, pues vamos a meternos con machete, poner a unos muchachos haitianos que manejan bastante bien, y todas las personas que sean imputadas los matamos en la plaza pública. Pero eso no es derecho. Derecho es que usted, a través de las técnicas, desde el punto de vista investigativo, pueda recoger pruebas a cargo de una persona que, dicho sea de paso, de conformidad con el artículo 260 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público no solo tiene que recoger pruebas a cargo, sino a descargo
también, para determinar si una persona puede ser con posibilidad autor o cómplice de un hecho punible. Pero ese es el papel del Ministerio Público y el de juez no es ese. El de juez es ver lo que el Ministerio Público le llevó, lo que las partes le llevan, y conforme a ese legajo probatorio, decir si la persona es culpable o no. Y yo creo que fue un acto de responsabilidad, un acto de absoluta responsabilidad, porque hay que ponerse hipotéticamente en el lugar de esa persona. Imagínate que fuera tú, hermano, el que estés ahí, a sabiendas tú conscientemente que eres inocente. Oye, tú estás esperando que le hagan caso al pueblo porque está aplaudiendo que te condenen. No puede ser. ¿Fueron complacientes las juezas con Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa? No, pero ven acá. Al no variarle la coerción. La coerción. Ah, ese tema. Mire, yo creo que he sido el único abogado que, siendo querellante, ustedes saben que nosotros podemos tener la dualidad de ser defensores en una ocasión, siendo perseguido por el Ministerio Público, o ser querellante y acompañar al Ministerio Público acusando a una persona. Que me he opuesto, siendo querellante, a que una persona condenada, a que yo le pedí una condenación, le variaran la medida de coerción. Porque eso es un irrespeto a las garantías de derecho, porque el fin de la medida de coerción se cumple con la presencia ininterrumpida de ese imputado en cada una de las etapas del proceso. Si un imputado usted le varió la medida de coerción, ¿cuándo fue? Hace 4 años. Y durante 4 años no ha faltado una sola audiencia sin una justificación, usted no puede considerar que tiene peligro de fuga, porque el artículo 229, numeral 5, dice que usted tiene que valorar la actitud que voluntariamente asume ese imputado en ese proceso o en uno anterior. Y en ese proceso, ¿cuál fue la actitud de los imputados? Ir a todas y cada una de las audiencias. Si le varían la medida, que dicho sea de paso, ninguna norma, bueno, ahora sí con la modificación de la ley 1015 lo introdujeron, que podían variarle la medida de coerción a una persona, pero lo que se hacía era una interpretación del artículo 306 del Código Procesal Penal de forma jurisprudencial e ilegal, y se variaba la medida de coerción a una persona que ya le había sido variada la medida, porque un juez de fondo tiene la misma categoría, el mismo nivel que el juez que le varió la medida, cual que sea, que el juez de la instrucción. Valentín, ¿en qué quedaría entonces lo de Odebrecht 2.0? ¿Qué pasaría? Así mismo como el resto de los imputados que fueron descargados, tú haces un ejercicio simple de sustitución hipotética de un imputado actual, de esos absueltos, con un posible futuro imputado, y te vas a dar cuenta que no hay la posibilidad de retención de responsabilidad penal. Porque tú dices, bueno, los otros legisladores, hay 2 legisladores, 2 en este caso, en su momento que lo fueron, Tommy Galán y el Andrés Bautista, que fueron descargados. Con esa misma carga probatoria, ¿tú pretendes a futuro tener una suerte que te permita a ti tener responsabilidad penal y 2 sentencias dicotómicas, sentencias contradictorias? Es obvio que no. ¿Hay o no O sea que delito no hay ahí? futuro en el 2.0. Ni en el 3 tampoco. ¿Por qué? Porque Estas personas, porque el soborno es difícil de probar, ¿o por qué? O sea, Esa es una razón. Sí, porque el soborno es Pero efectivo. en derecho penal tú no puedes presumir para condenar. okay. Tú no puedes presumir que hubo soborno porque te dio la santa voluntad de decir que hubo soborno. Además, tú me das un dinero a mí para que soborne, yo soy el intermediario, y yo me quedo con él y yo digo, sí, yo cumplí. Al final lo que yo estuve jugando fue un juego de lotería. Por ejemplo, yo lo pude haber hecho, por ejemplo, en la sentencia de ayer. La sentencia podía tener 2 resultados, o condena o absolución. Y tú podías jugar en la lotería a condena o absolución. De hecho, se juega aquí en las bancas. ¿A qué tú apuestas a Víctor Díaz Rúa? A más 5. Me hubiese sacado yo. Te hubieses sacado. Entonces, no tendría futuro un Odebrecht 2.0. O sea, que el que se haga esa ilusión se guayó, para decirlo en términos Pero populares. es que la gente no entiende qué es lo que ha ocurrido aquí. Señores, eso no es una investigación y un proceso autóctono, nacido en la República Dominicana. El punto de partida de todo esto fue una sanción a Odebrecht en los Estados Unidos. Y entonces las autoridades, de golpe y porrazo y de rápidamente, raudos y veloz, tuvieron que orquestar un proceso sin evidencias. Entonces, eso es lo que usted tiene que tomar en consideración. No es como, por ejemplo, los casos actuales de corrupción, que el Ministerio Público empieza desde cero su propia investigación a partir de ciertas circunstancias que ellos entienden que pueden determinar el ajuste de una persona a una conducta proscriptiva. Entonces inicia la investigación, maduran su investigación, recogen los elementos de convicción, de pruebas subsecuentes y después entonces acusan. Pero eso fue a la carrera. Mire,
esta gente son culpables y en República Dominicana se dieron 94 millones, 92 millones de dólares. Pero no hay un elemento de prueba que te diga, mira, fue el día 15 de octubre del año tal, en el hotel fulano de tal, se reunieron fulano, sutano y perencejo y le entregaron 92 millones de dólares. Ni hay un videíto tampoco. No hay nada. Sin embargo, el Odebrecht admitió haber pagado soborno aquí y varios de sus ejecutivos en los tribunales de aquí, en el tribunal de aquí, también reiteraron eso. ¿Eso no es suficiente? No, no, pero claro que no, porque yo podría, es tu palabra contra la mía. Aparte de tu palabra contra la mía, tiene que haber elementos de convicción, de corroboración. Yo puedo decir ahora mismo que tú eres culpable de robo, pero es mi palabra es suficiente. No, yo tengo que demostrar que existió el objeto sisado, que tú de forma maliciosa lo sustrajiste y que te enriqueciste ilícitamente con eso, porque no basta con la palabra. Si fuera así, señores, en los medios de comunicación condenan gente todos los días. Fulano es un ladrón, fulano se robó tanto, Bueno, fulano es un delincuente, fulano... El Twitter es un tribunal. Exactamente, entonces no basta. El derecho es una ciencia o una aproximación a ciencia y sus principios y normas tienen que ser respetados. Tú no puedes, y es injusto por el hecho de que tú tengas una función pública de poder, ejercer el poder afectando garantías penales sustantivas, afectando garantías de derecho, afectando derechos fundamentales, porque el derecho no está hecho para eso. Todos estarán en libertad, no podrán salir del país, tengo entendido, pero ¿qué plazo tienen ahora los condenados para apelar esta sentencia? Y el propio Ministerio Público que hace. Y el propio 40 días, que es el duplo. Recuérdense que no hay una sentencia definitiva, la sentencia está prevista a ser dictada en noviembre, el 25 de noviembre, a finales de noviembre, y a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Valentín, o sea que este proceso pudiera durar, digo yo, quizás entre apelación y en lo que llega a casación y a la Suprema Corte de Justicia, alrededor de un año, año y medio, nuevamente en los tribunales. Posiblemente más, quién sabe. O menos. Puede ser menos, pero yo te voy a decir algo, mira, todavía yo tengo una molestia que quiero ver cuando se dicte la sentencia definitiva y no quiero especular demasiado al respecto. Yo tengo un pequeño, algo no me funciona bien, que tiene que ver con las razones por las que las juezas llegaron a trocar. ¿Los bienes? No, a trocar lo que tiene que ver con el fardo de la prueba. La carga probatoria siempre es del Ministerio Público. Independientemente de que la ley de lavado de activos diga que usted puede presumir que una persona ha ajustado su conducta a esa norma prescriptiva y entonces ella es la que tiene que demostrar el origen lícito de sus bienes. Como funcionario público yo entiendo que tienen una coraza protectora más débil y que tú puedes decir, si tú no me puedes demostrar estos bienes, posiblemente es porque vienen de algún mal manejo desde el punto de vista pecuniario en el ejercicio de la función. Pero eso no me queda del todo claro. Yo quisiera ver la sentencia definitiva porque no es dable, indefectiblemente que lo diga la norma legal, porque yo, indefectiblemente también que lo diga el Tribunal Constitucional, que se ha referido a eso, tú no puedes invertir el fardo de la prueba. La carga de probar es del Ministerio Público. Yo tengo que probarte a ti, destruir tu presunción de inocencia constitucionalmente consagrada a través de pruebas fuertes que demuestren que tú hiciste lo que en la acusación se te endilga como un hecho consumado, desde el punto de vista estrictamente procesal. Procesal. Bueno, señores, o sea que este caso hay de mucha Brecht, tela por donde cortar. Exactamente. Señores, lamentablemente uno quisiera... No, pero podemos seguir. Pues bien. Es una lástima que no invitarlo podamos seguir. más a menudo. No, exacto. Y es verdad lo que dijo Valentín, hay que traerlo más a menudo aquí, ¿eh? Claro. Valentín sabe su Yo le iba a hacer algo peor. Yo iba a traer una foto mía y le iba a pegar ahí. Señores, No estamos en campaña. nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más de Despierta RD. Alberto Medina ya está ahí. Prepare sus teléfonos para sus preguntas migratorias. No le cambie. Despierta.